informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a la jornada de esta mañana, en donde hablaremos sobre los manuales de instrucciones. El anterior webinar estuvimos hablando del expediente técnico de fabricación, indicando lo importante que es para los fabricantes tener un expediente técnico de fabricación, y hoy vamos a detenernos en uno de esos puntos del expediente técnico de fabricación, en uno de esos documentos del expediente técnico de fabricación, que es el manual de instrucciones. Mi objetivo de hoy es que quede claro lo importante que es hacer bien un manual de instrucciones en su formato y en sus contenidos. Para la jornada de hoy vamos a contar con la participación de Géminis, con Ainara y con Javier, que los estaréis viendo ahí en cámara, y es empresa experta en redacción de documentación técnica y muy orientada a máquinas y herramientas en cuanto a la elaboración de la documentación técnica. Entonces, si os parece, comenzamos ya con la jornada. Estáis viendo aquí que vamos a hablar del manual de instrucciones. Antes de comenzar, indicaros, pasa para adelante, que todo esto sale desde nuestro departamento de seguridad de INVEMA, el brazo tecnológico del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. Como ya conoceréis muchos de vosotros, esto es un clúster que reúne varios colectivos. Por un lado tenemos el más antiguo y más conocido de todos, que es AFM, que agrupa empresas que son fabricantes de máquinas, herramientas, componentes, accesorios y herramientas. Por otro lado tenemos el colectivo de ADIMAT, que agrupa empresas que están alrededor de la tecnología aditiva e impresión 3D, tanto fabricantes como usuarios, como centros tecnológicos o proveedores. Por otro lado tenemos AppTech, que es otro colectivo que reúne a todas aquellas empresas que son startups con una base industrial y tecnológica. Por otro lado tenemos una asociación de reciente creación llamada STEC, que recoge a todas aquellas empresas pues, dedicadas a la robótica y a la automatización industrial, un poco para completar todo el círculo que tenemos aquí. Por otro lado tenemos AFMEC, que es la asociación de los usuarios de las máquinas, por así decir, recoge todas aquellas empresas dedicadas al mecanizado, corte, calderería y o de formación. Y por último tenemos el colectivo de SQUIN, que son todas aquellas empresas dedicadas a la herramienta de mano, herramienta de jardinería, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que alrededor de todo esto tenemos un colectivo llamado partners, o los partners del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital, que son todas aquellas empresas que no pueden pertenecer a ninguna de estas por su ámbito de actividad, pero que sí tienen algo que ofrecer a nuestras empresas asociadas, como es el caso de la empresa que colabora con nosotros, Géminis, que son expertos en la redacción de manuales de instrucciones y que colaboran con muchas empresas pues, de AFM, pueden colaborar también con empresas de AFMEC, etcétera, etcétera. Entonces, una vez centrados en qué es AFM y que desde INVEMA, desde nuestro departamento de seguridad, apoyamos a todos los fabricantes en lo que es la consecución del marcado CE y en elaborar buenos manuales de instrucciones, vamos a centrarnos directamente. Para mí el objetivo, yo os voy a contar 4 pinceladas. Lo importante, que toméis conciencia de lo importante que es el documento manual de instrucciones. El resto que vimos el otro día del expediente técnico de fabricación también son importantes, porque era un medio para el fabricante de demostrar una serie de cosas en caso de incidente o accidente, pero este es extremadamente importante. Los fabricantes generalmente nos centramos, creo que lo dije el otro día, en máquina, 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 y se nos olvida muchas veces que tenemos que tener también no solo máquina, que también la documentación. Os quejáis mucho, me soléis decir, yo no hago papeles, yo soy fabricante de máquinas. Es que ahí está el concepto, hacéis las máquinas, pero tenemos que ir con una documentación adecuada con esas máquinas. Es un documento de elevadísima importancia. ¿Por qué? Porque es el único documento, el único donde transferimos toda la información para el manejo seguro de la máquina durante todas sus fases de ciclo de vida al usuario. Es el único documento que tiene
para saber manejar la máquina de manera segura y durante todas sus fases del ciclo de vida, desde que se transporta, o sea, con el transporte me refiero desde que llega a casa del usuario hasta que se coloca en su sitio final, hasta el día que se desmonta esa chatarra y se tira, por así decir, ¿no? Entonces, el manual tiene que recoger todas las fases de vida de la máquina. Información detallada, no información de cualquier manera. Me he encontrado con manuales que son un cuaderno de anillas y para máquinas grandes un cuaderno de anillas y dices, aquí faltan cosas. Pero bueno, ya no es porque yo lo diga, es que además, en caso de accidente o incidente, que es un tema que ya igual os toca más de cerca o os llega un poco más adentro, es de los primeros documentos que se solicita y se busca la información, qué información hemos colocado en el manual que tenga que ver con ese incidente, y ese accidente es lo que las autoridades hacen. Y ya me he encontrado con casos en los que hemos tenido accidentes y esa información alrededor de ese accidente no figuraba en el manual de instrucciones y ha habido problemas. Entonces, es importante por todo, porque es para el fabricante, por lo que conlleva, para el usuario, para que comprenda la máquina, y porque es el documento base que nosotros damos al usuario, que es quien maneja la máquina. Evidentemente, con lo que os estoy diciendo, debe ser lo más detallado y lo más completo posible. En cuanto al contenido, generalmente nos detenemos en lo que dice la directiva, pero ojo, el manual de instrucciones es mucho más laborioso de lo que nos podemos pensar. No solo hay que incluir aquello que dice la directiva de máquinas, que por supuesto que tiene que estar, sino que tenemos además una norma armonizada específica de manuales de instrucciones, la 20607, que habla tanto del formato como del contenido técnico que tiene que tener un manual de instrucciones, habla de manera genérica, pero es bastante clara en cuanto a lo que tenemos que incluir, y hay que cumplirla y hay que redactar nuestros manuales en base a esta norma. Pero luego también tenemos, hemos detectado que hay muchas empresas pues, que todavía no conocen o no quieren, o les resulta laborioso, no sabemos, ¿no? Por otro lado, muchos de nuestros fabricantes, muchos de vosotros tenéis una norma tipo C aplicable a la máquina, norma de tornos, norma de rectificado, de prensas, de cizallas, de lo que sea, que también nos dice qué contenido complementario hay que incluir en el manual de instrucciones. Tenemos otro montón de normas tipo A y tipo B, de distancias de seguridad, de paradas de emergencia, de micros de seguridad, de barreras y materiales, un montón de normas tipo A y tipo B, que también tienen un capítulo con qué información hay que incluir en el manual de instrucciones. Y además de nuestros resultados de la evaluación de riesgos de nuestras máquinas, obtendremos una serie de información que se debe de incluir en el manual de instrucciones. Entonces, como veis, con todo esto hay que hacer un popurrí, una batidora y organizar bien cómo vamos a poner toda la documentación, o sea, toda la información de la forma más completa posible en el manual de instrucciones, teniendo en cuenta todo esto. Yo, como esta norma en momentos de pandemia es la más reciente, en momentos de pandemia los normalizadores se pusieron a trabajar y sacaron una norma de manual de instrucciones y la armonizaron. Os voy a contar ahora mismo, y luego ya voy a dar paso a Géminis para que ellos os cuenten los errores más comunes en el contenido del manual de instrucciones respecto a esta norma 20607 y luego respecto a alguna A y B. Pero errores comunes que a día de hoy yo con todos vosotros que trabajo me tengo que leer vuestros manuales, ver que está la información completa y seguimos encontrándonos fallos muy comunes. Entonces los quiero sacar un poco aquí a relucir para que tomemos conciencia. Una de las cosas que nos dice la 20607 es que se tiene que distinguir de alguna manera estos capítulos, que al final es el orden lógico de la fase de vida de la máquina, y solemos fallar mucho en las partes básicas del manual de instrucciones, un capítulo introductorio en el que digamos cómo se lee un manual, en el que digamos cómo se interpreta el contenido de este manual, en el que digamos cuál es el objetivo del manual, en el que digamos cuáles los usuarios previstos para entender este manual, una parte de abreviaturas, bueno, una parte básica, una parte introductoria
que muchos manuales a día de hoy no tienen. Tienen que tener un capítulo de seguridad, esto sí que suele estar incluido, luego, bueno, pues ya veis, descripción, transporte, instalación, ajustes, funcionamiento, mantenimiento, limpieza, localización de fallos, desmontaje y documentos y esquemas. Orden lógico de las fases de ciclo de vida de la máquina. Y ahora voy a sacar yo algunas cositas que suelen ir faltando en todos estos capítulos. Entonces, lo primero, en cuanto al capítulo de seguridad, es una incidencia muy común, no es algo muy así, pero es una incidencia muy común el que no se recopilen todas las señales y carteles que hay en la máquina. Tendemos a hacer manuales genéricos, entonces muchas veces se nos pierde alguna señal por el camino o directamente esta información no aparece. No solo hay que incluir la señalización de seguridad, sino que hay que incluir dónde se encuentra. ¿Qué significado tiene esa señal? Riesgo eléctrico, pues para evitar un riesgo eléctrico, el cartel de todos los resguardos tienen que estar cerrados, pues se indica el porqué, y además una operación de mantenimiento para garantizar la durabilidad de la señalización y que en caso de que ésta haya perdido visibilidad, haya perdido el que se entienda, hay que volver a, hay que volver a colocarla, hay que sustituirla. Otra de las partes del capítulo de seguridad que suele faltar y que viene a raíz de esta norma que os estoy diciendo es hablar de las medidas de seguridad que incorpora la máquina. Medidas de seguridad estamos entendiendo. Eso es lo que hablábamos en el expediente técnico de fabricación con el mapa de seguridades. Estamos hablando de resguardos fijos, de micros, de paradas de emergencia, de barreras inmateriales, de alfombras a presión. Hay que decir, hay que hacer ese mapa de seguridad indicando en el manual qué ubicación tienen en máquina nuestras medidas de seguridad, cuál es el uso y significado o funcionamiento de esas medidas de seguridad. Por ejemplo, el micro con enclavamiento y bloqueo no me permite abrir la puerta hasta que se hayan parado los movimientos. Una vez abierta la puerta, no va a permitir movimiento alguno, a no ser que sean en condiciones de reglaje, manuales, etcétera, etcétera. Y el cierre de la puerta no va a obligar o no va a ocasionar un funcionamiento automático directo de la máquina, sino que tenemos que pasar antes por otra serie de secuencias. Pues todo eso, por muy evidente que sea, lo tenemos que contar. Además, tenemos que incluir operaciones de mantenimiento de las medidas de seguridad de la máquina, comprobar que siguen estando vigentes, que siguen funcionando correctamente y en caso contrario, sustitución. ¿Y sustitución por qué? Por otra que otorgue las mismas condiciones de seguridad. No alterar distancias de barreras inmateriales, no alterar distancias de vallados de seguridad, mismo nivel de prestaciones que el que hemos colocado, por ejemplo, en un micro, en una barrera inmaterial o en una alfombra a presión. Todo eso, todo esto, que parece algo sencillo, no se suele incluir en los manuales de instrucciones y hay que incluirlo. Otro tema, y esto viene tanto de la 20607 como cada vez de más normas tipo C, es hablar de los modos de funcionamiento que tenemos en la máquina con diferentes niveles de seguridad. Habláis de los modos de funcionamiento, pero se nos olvida decir, con modos de funcionamiento de diferentes niveles de seguridad me refiero a automático, reglaje, manual, especial, y del modo 4 prefiero no hablar porque ya sabéis que no se me contempla por ningún sitio. Pero bueno, en cualquiera de los casos tendríamos que decir cuál es el uso previsto de ese modo de funcionamiento. Si es para un trabajo en automático para el que hemos concebido la máquina, si es un reglaje, una serie de ajustes que vamos a hacer para el subsiguiente proceso mecanizado, si es un modo manual, y si es un modo manual en el que permito hacer pequeños mecanizados con puertas abiertas, ¿qué mecanizados? ¿Por qué? Todo eso hay que contarlo. Tenemos que decir cuáles son los modos de selección y tenemos que decir qué medidas de seguridad imperan en cada uno de esos modos de funcionamiento, qué velocidades reducidas, cómo se accionan esas velocidades reducidas. Y son informaciones que nos suelen faltar en los manuales de instrucciones. Y aquí otro de mis capítulos favoritos, el capítulo de mantenimiento, que suele estar, pero está siempre bastante incompleto. Es importante, muy importante el tema del mantenimiento porque muchos accidentes vienen de la mano de hacer un mantenimiento. Entonces, por supuesto, con qué frecuencia tenemos que hacer una operación de mantenimiento.
Y dentro de esa operación de mantenimiento, ¿en qué estado está mi máquina? ¿Consignada? ¿Con tensión? ¿Sin tensión? ¿Hago movimientos en reglaje? Esto se nos olvida decir. Son muy pocos los fabricantes que lo dicen. Tenemos que decir, si es que vamos a consignar, cuál es el procedimiento de consignar la máquina y cuál es el procedimiento para poner en marcha la máquina tras haber hecho una consignación. Y lo tenemos que detallar. Tenemos que describir la tarea, y describir la tarea es describirla por pasos. Tenemos que ir aquí, echar aceite, además, yo que sé, me tengo que poner estos guantes. Tenemos que describir todas las medidas de seguridad que conlleva una tarea de mantenimiento. Tenemos que decir dónde se encuentra la tarea de mantenimiento. No me vale decir hay que echar aceite en no sé dónde, no, hay que echar aceite aquí, en este sitio concreto. Y además incluir EPIs, herramientas, equipos y todo aquello que sea necesario, grasas, lubricantes, para realizar la operación de mantenimiento. Mantenimiento es importantísimo. De hecho, nuestra recomendación es que hagáis fichas por tarea de mantenimiento, incluyendo cada una de estas de estos datos. Y os digo de verdad, me he encontrado con capítulos de mantenimiento que son churros, 4 páginas, 5 páginas, dices, es que aquí falta toda la información que tiene que faltar. Y luego llega el incidente o el accidente y vienen los problemas. Y luego ya 2 detalles más. Si esto viene de la norma 14126, resguardos fijos destinados al mantenimiento, pues bueno, como es el gran olvidado, el resguardo fijo destinado al mantenimiento, también hay que incluir en el manual de instrucciones, y esto es una incidencia súper común, cómo se fija el suelo o a la máquina, qué número y tipo de fijaciones tiene, cómo se montan o se desmontan, vamos a decirlo así, la conformidad que tiene con la norma 14.120, además de con otras, como puede ser la de distancias de seguridad o si tiene micros, la de micros, y que su sustitución debe de ser por otro que otorgue las mismas condiciones de seguridad. Y por último, y yo ya me voy a callar, y por último, otra incidencia muy común es que no aparecen las funciones de seguridad de una máquina de acuerdo a la norma 13849-1. Tenemos que colocar las funciones de seguridad que tienen nuestra máquina. Las paradas generadas por una parada de emergencia, la parada generada por un micro, el control de velocidad. ¿Por qué hay que decirlo? Porque si el día de mañana se me estropea y el usuario quiere sustituirlo, tiene que sustituir por otro que alcance el mismo nivel de prestaciones. Luego le tengo que decir qué niveles de prestaciones he alcanzado en mis funciones de seguridad, indicando la categoría, indicando la exclusión de defectos, tiempos de respuestas y sobre todo la referencia a la norma que estamos empleando, a la versión de la norma que estamos empleando de la 13849-1. A día de hoy, la del año 2015. Tenemos que incluir la información de los dispositivos de enclavamiento y bloqueo que establece el proveedor de los mismos, aunque sea una referencia. Esto viene de la norma 14.119. Y por último, porque es muy importante, el uso previsto, y esto es una de las cosas más importantes de todo el manual de instrucciones, el uso previsto y el mal uso razonable de previsible. El para qué es en mi máquina y para qué no está pensada mi máquina. Y aquí hay que romperse la cabeza. Esto es importante porque muchas veces un accidente viene y lo primero que se mira es el uso previsto. Un accidente viene de la mano de que no hemos explicado el uso previsto de forma correcta. ¿Para qué es la máquina? ¿Qué operaciones va a realizar? ¿Qué materiales puede manejar y qué materiales no puede manejar? ¿Está hecha para mecanizado o está hecho para mecanizar materiales explosivos? En cuanto a operaciones, me refiero sobre todo a esos modos de funcionamiento manuales especiales, como queráis ponerlos, en los que permitimos ciertos mecanizados con puertas abiertas. ¿Para qué son esas operaciones? Límites de la máquina, capacidad de pieza máxima. ¿Qué número de trabajadores pueden operar en la máquina? No es lo mismo que en mi máquina trabaje 1 que 2 o 3. Porque si entran ya más trabajadores tendré que empezar a pensar en protocolos de comunicación con ellos. Una frase muy famosa para el uso previsto y el mal uso razonablemente previsible es que en modo automático nunca voy a permitir trabajadores dentro y que está terminantemente prohibido y hay que ponerlo. Es evidente, sí, para eso están hechas las normas, sí, pero hay que ponerlo porque ya nos ha tocado tener incidentes con esto y nos han dicho es que no pone por ningún sitio que en automático no puede haber trabajadores dentro, algo tan evidente, ¿no?
También es importante decir si la máquina es integrable o no en un conjunto de máquinas. Si mi máquina va a ir a un conjunto de máquinas, lo tendré que poner en el uso previsto y lo tendré que poner en el manual de instrucciones, por activa o por pasiva. Otro detalle importante, si mi máquina, una de las paredes de la máquina está haciendo como perímetro de seguridad, pues tendré que decir, ojo, mi máquina se instala contra una pared. Y el uso previsto es de que está instalada contra una pared. Y si tú el día de mañana la vas a cambiar a otro lado, tiene que ir contra una pared o ponte en contacto conmigo para que yo te diga cómo tengo que proteger todo esto. Y por último, bueno, pues el deciros que si mi máquina va a trabajar en una atmósfera concreta que no es la habitual, pues una atmósfera explosiva, una sala blanca o lo que fuese, también lo tendremos que decir en el uso previsto. Y bueno, esto es todo lo que yo os quería contar hoy. Ahora doy paso ahora que comenten nuestros compañeros y colaboradores de Géminis. Mi objetivo era un poco que toméis conciencia y que apuntéis este tipo de errores y pues nos podáis consultar en cualquier momento todo lo que queráis. Yo dejo de compartir y Javier y Ainara pues os van a contar ahora cómo redactan los manuales y también casos prácticos que tienen en cuanto a estos temas. Ainara, Javier. Muy buenas, Ana, muchas gracias. La verdad es que a mí me has asustado, pero es lo que hay. Voy a compartir nuestra presentación. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo soy, supongo que se ve, ¿vale? Bueno, yo soy Javier Zuzarregui, soy el responsable comercial de Géminis. Agradecerte, Ana, de nuevo por invitarnos aquí. Y bueno, lo que voy a explicar yo es, aparte de lo asustados o no que estéis después de la presentación que se ha hecho Ana, nosotros vamos a centrarnos, voy a hacer una presentación de Géminis, ¿vale? Y luego vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros, cómo lo hacemos, qué beneficios tiene, etc. ¿Vale? Bueno, nosotros somos una empresa que está aquí en Miramón, estamos justo al lado, al lado del edificio de AFM, al lado de Ana, estamos pegados. Somos una empresa que somos expertos en el desarrollo de documentación técnica industrial. ¿Vale? Nosotros tenemos, bueno, como podéis ver aquí, tenemos diferentes tipos de servicios, tanto de documentación de redacción técnica de manuales, tenemos servicios de learning, es decir, esa documentación ponerlos en diferentes tipos de formato. Tenemos un servicio de IT Service relacionado con documentación, que hacemos gestores documentales, aplicaciones interactivas, compositores, etc. Y luego tenemos un departamento también de ingeniería de soporte con relación con toda esta documentación. Nuestros manuales están en más de 20 países, ¿vale? Tenemos clientes afortunadamente por todo el mundo. Somos 65 personas haciendo todo esto y bueno, pues hacemos llevamos más de 2.000 manuales, etc. En concreto en el servicio de documentación, que al final es lo que estamos hablando hoy, nosotros nos adaptamos a lo que los clientes nos digan. Nosotros tenemos muchos tipos de cliente, ¿vale? Podemos hacer que tenéis una máquina y queréis hacer un manual que se quiera revisar porque ya lo tenéis hecho, etc. Bueno, pues hacemos el servicio de desarrollo de documentación, ¿vale? Pero ya lo tenéis hecho, Javier, pero solamente quiero que me lo miréis a ver si está bien o está mal, si cumple con la norma y tal. Bueno, pues tenemos un servicio de consultoría que hacemos eso. Chequeamos ese manual que nos dais y nosotros os hacemos un informe, pues en relación a todas las normas, a toda la normativa que vosotros ponéis en el marcado CE, si cumple, no cumple y cómo lo haríamos, ¿vale? Que puede ser que ya tengáis un departamento de documentación y queréis, no, pero tardamos mucho, porque queremos hacer tardar menos. Bueno, pues entonces lo que podemos ayudaros es, con el departamento de informática hemos desarrollado una aplicación que es un gestor compositor que lo que hace es eso, ¿vale? Os ahorra el tiempo de desarrollo, ¿eh?
O a lo mejor solamente queréis que os formemos al departamento ese de documentación, ¿vale? Eso también lo podemos hacer. Hay otras empresas que lo que piden y reclaman es una persona in situ, ¿vale? Un servicio de implant. Eso también lo tenemos tenemos varios redactores técnicos repartidos por ahí en diferentes empresas que están in situ allí. Con lo cual, bueno, pues eso tiene una cierta ventaja, en el sentido de que voy al taller y consulto con el mantenimiento, consulto con el instalador, qué sé yo. Y con esa información luego podemos hacer vídeos 3D, podemos hacer el tema del e-learning, las operaciones de montaje porque queremos estar justo cuando vosotros montáis, lo que sea, ¿vale? Ese servicio también lo hacemos. Tenemos en la web, si entráis, yo os invito a que entréis, hicimos un documento en formato white paper entre Ainara, Verónica y yo. Verónica es la responsable de marketing, ¿vale? Que es para que podáis ver tipo de modelos de documentación que vosotros necesitáis por tipo de empresa, por tipo de equipos, etc. Y para que veáis a ver qué es lo que realmente necesitáis, de esos servicios que antes he comentado. Tampoco aquí el objetivo es de repente echarle la bronca al que hace la documentación. No veáis un revuelo, ¿vale? En la empresa, a ver... O sea, la idea es intentar ayudaros, ¿vale? Es intentar ayudaros, que veis que necesitáis este tipo de ayuda porque o sabéis que no lo estáis haciendo bien, o tardáis mucho, o sabéis que es incompleto, o no sabéis si está bien o no, ¿vale? Os ofrecemos una colaboración, ¿vale? Os ofrecemos un descuento de un 25% en el primer proyecto que hagáis. Vais a la página web y me escribís con la página de contacto en el formulario y ya está. Una de las barreras que nosotros solemos tener es al principio con las empresas. Es decir, cómo vosotros como empresa de documentación vas a hacer el manual de una máquina que no conoces, ¿vale? Entonces ese primer paso hay que intentar romper, ¿vale? Es lo que intentamos hacer con este tipo de webinars y con este tipo de explicaciones. Que luego la mayoría tenemos una tasa de fidelización de clientes altísima, con lo cual luego se quedan, ¿vale? Pero al principio yo puedo entender que cuesta, pero luego seguís con nosotros porque estáis encantados, ¿vale? Con el servicio. Bueno, y ahora os voy a dar paso a Ainara, que es la que más va a hablar, básicamente, y ella os contará. Buenos días a todos. Bueno, ya me ha presentado Javier brevemente. Soy Ainara, soy la responsable de proyectos aquí en Géminis y llevo la parte técnica. Entonces nos complementamos muy bien. Javier vende el producto y yo lo trabajo. Entonces, vamos a hablar hoy de varios puntos, pero quería enlazarlo con, como ha dicho Ana, con ese webinar que dio ella el 16 de noviembre sobre el expediente técnico de fabricación al cual acudisteis muchos de vosotros. Entonces, como hilo conductor, ella pues, hizo un listado de toda la documentación que tenía que llevar ese expediente técnico de fabricación y ubicaba ahí el manual de instrucciones. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema. Asimismo, vamos a dar 3 pinceladas de las declaraciones, bueno, pues un poco por cosas que nos vamos encontrando, ¿no? Luego le queremos dar valor al manual de instrucciones, ¿no? Ana ha hecho especial hincapié en el tema de la seguridad y de la importancia como tal, y nosotros vamos a abrir también otras facetas complementando la de Ana. Os vamos a sugerir unas buenas prácticas, que evidentemente no están todas, pero bueno, si os ayudan, perfecto. Y os mostraremos unos casos de éxito que hemos tenido en colaboraciones con otros clientes. Un poco por no enrollarme, si hablamos de dónde parte el manual de instrucciones, ¿no? ¿Por qué lo tengo que entregar?
Pues este listado que aparece aquí, descripción de la máquina, planos, es lo que Ana os comentó en el webinar anterior sobre el expediente técnico de fabricación, ¿no? Que son todos los documentos que el fabricante tiene que almacenar durante al menos 10 años. Pero especialmente hay 2 documentos que son los que tenéis que entregar al usuario, que son el manual de instrucciones y las declaraciones, ya sea la CE, la UCA o la que sea, ¿no? O si es una declaración de incorporación. Entonces, focalizándome en eso y ya que hemos hecho la conducción del expediente técnico de fabricación, que tengo que almacenar todo esto, además lo tengo que desarrollar y le tengo que entregar al usuario esas 2 cosas. Aquí en este webinar vamos a hablarlas para que lo tengáis claro. Entonces, la declaración. Vamos a dar 4 pinceladas como he dicho antes, ¿vale? El idioma. Es una cosa que siempre nos preguntáis. ¿Tengo que traducir la declaración o solo el manual? Pues la declaración y sus traducciones se tienen que redactar en las mismas condiciones que el manual de instrucciones, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, el tema del idioma del manual de instrucciones. Y con declaración nos referimos a la que únicamente a la de las máquinas en el estado en el que se comercialicen, no en modificaciones posteriores. ¿De acuerdo? Si entramos en la parte de estructura y contenido, Javier, ¿me pasas? Eso es. Muy bien. Bueno, brevemente, lo que dice la directiva que tiene que contener la declaración, a la derecha os he puesto un ejemplo y he ido marcando los puntos que nos dice la declaración que tiene que cumplir, ¿vale? Igual hay algunos que no se aplican. Vamos a leerlos brevemente. El 1, la razón social y dirección completa del fabricante. Vale, la tenemos ahí marcada. El 2, nombre y dirección de la persona facultada para compilar el expediente técnico. Es decir, la persona, el 2. Ese no se refiere a firma, ¿eh? 3, la descripción e identificación de la máquina. Aparece ahí. El 4 y el 5, bueno, el 4 es un párrafo que indica expresamente a la máquina qué disposiciones aplican para la presente directiva. El 5 a veces no es aplicable porque es nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que llevó a cabo el examen CE, ¿vale? Al que se refiere en el anexo 9. O sea, que no os asustéis de que lo tenéis que cumplir. Si lo habéis tenido, sí, y si no, pues no. Por otro lado, el 6 nos pasa lo mismo. En su caso, el nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que aprobó el sistema de aseguramiento de la calidad. Lo mismo. El 7, vamos, súper importante. Referencia a las normas armonizadas que se hayan utilizado. Aquí nos encontramos bastantes casos, que luego ya os contará Javier más, de normas que no están actualizadas, normas que están anuladas, normas que faltan. Como ha dicho Ana, la EN 20607 no me acuerdo de si la he visto en alguno de vosotros puesta. Y es una norma que hay que poner porque es una norma armonizada. ¿Es de tipo B? Sí, pero tiene que estar. ¿Vale? 8. La referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se han utilizado. Bueno, pues puede que no apliquen. 9. Lugar y fecha de la declaración. A veces ponemos fecha, a veces se pone lugar. Lugar y fecha también, bueno, cuesta. Y 10. Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración. ¿Vale? Ahí está la firma. Entonces, esto es resumiendo cómo tenéis que redactar la declaración. ¿De acuerdo? Y para el tema de las normas armonizadas, es tan sencillo como iros a la web de AENOR y poner esa codificación ahí y ver qué te dice AENOR. Si sigue vigente, si está anulada, te pone anulada por y te da el número de la nueva codificación. Y si está actualizada, también te lo dice. Entonces, yo os invito de verdad a que hagáis un chequeo rápido, cogáis vuestra declaración, la que soléis hacer normalmente, cojáis cada codificación, la metáis en AENOR y veáis. Y algunos os llevaréis grandes sorpresas. Y eso simplemente chequear las que tenéis, pero dar una vuelta a que puede que os falten. Incluso he visto en algunos casos que falta alguna directiva. ¿Vale? Bueno, Javier nos va a contar esto es ahora, muy sí. importante. Sí, nosotros cuando
cuando una empresa se pone en contacto con nosotros, una de las cosas que hacemos, bueno, aparte de firmar un documento de confidencialidad, por supuesto, que nos entregan un manual para ver cómo está y a partir de ahí qué es lo que nosotros les sugerimos que podemos hacer. Lo que ha dicho Ainara, veremos la declaración CE y nos echamos las manos a la cabeza. O sea, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero el otro día con una documentación de una empresa que está cerca, ¿vale? Cerca de Guipúzcoa, ¿de acuerdo? Tenía 9 normas puestas, de las cuales 3 estaban desactualizadas, lo que ha dicho Ainara, esa cuando entras a Enor y pones la norma tuya, tu código y te pone desactualizada y te pone el nuevo, bueno, pues no habían hecho eso, por supuesto, y 3 de las 9, 3 estaban desactualizadas, 3 estaban anuladas, cuidado, ¿vale? O sea, ya no existen, ¿vale? Y las otras 3 estaban bien, pero no tenía la del manual de instrucciones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, estas cosas que luego les dices, pues claro, se ponen un poco incómodos. Pero eso es un ejemplo. Otro cliente, pues también tenía normas desactualizadas, le faltaban normas importantes, tenía la máquina, el equipo que ellos fabrican, tenía la directiva de equipos bajo presión, porque es lo que... y no estaba incluida. Entonces, en este sentido, insisto, el consejo que os ha dado Ainara, no cuesta nada entrar en la página de Enor, ir, consultar una por una, porque tampoco tenéis tantas, y luego, por favor, meterla en el manual de instrucciones, la 20607, ¿vale? En el chat alguien ha escrito una pregunta, que era a ver qué norma de instrucciones y tal y cual. Bueno, pues es esa. Vale, entonces ahora vamos a hablar de darle ese valor al manual de instrucciones, ¿no? Entonces, la búsqueda de calidad, o sea, ese buen manual, esa búsqueda de calidad en la generación de la documentación técnica tiene que ir más allá de esa obligación normativa. El que esté encargado de la documentación técnica debe aspirar a generar un modelo de gestión de la documentación que le permita las siguientes cosas. Una, evidentemente cumplir con la normativa para evitar las posibles complicaciones legales, que es lo que ha comentado antes Ana, ante accidentes o denuncias. 2, tiene que llegar a conseguir la mejor calidad de documentación posible, evitando errores en versiones finales que puedan llevarnos a malas interpretaciones, más carga del servicio técnico, incluso una mala experiencia de usuario. Y 3, trabajar con procesos internos eficientes, con un equipo formado y coordinado. Eso nos lleva a un ahorro de costes de la pera, pero no de dinero directamente, sino del tiempo invertido en el desarrollo propio de la documentación. Es decir, reflexionar sobre los procesos internos que tenéis en vuestra propia empresa, de ese desarrollo documental. ¿Son eficientes? ¿Son ágiles? Cada persona que está involucrada en el proceso conoce sus tareas en concreto y los hitos de entrega y las desempeña de la misma forma, es decir, bajo un procedimiento estandarizado cada día de una forma diferente. Entonces, ese proceso de desarrollo documental tiene que ser analizado y ya para esa realización de un buen manual estaría genial ponerlo en práctica con metodologías ágiles tipo Lean, en el que se reducen los tiempos muertos o esos vacíos de contenido, ¿no? La transformación digital nos ofrece posibilidades nunca antes vistas para generar el modelo que nos ayude a hacer o a mantener este sistema, ¿no? De la forma más eficiente posible. Pero es que no es la salvación, la tecnología no lo es todo. Y para poder realizar esa transformación, este proceso anterior que os he comentado tiene que estar muy depurado. Es como estás en una mudanza y hay gente que en la mudanza aprovecha a hacer limpieza y decir así ya en la casa nueva me encuentro con todo lo que realmente necesito. Eso es lo bueno, ¿no? No, si ya me llevo toda la basura a la casa nueva y luego ya la vuelvo a colocar. No. Pero es verdad que no hay una regla igual para todos, para depurarlo, ¿no? Porque cada uno tenéis vuestra propia organización interna.
unas tareas diferentes, unos perfiles de desarrollo de documentación diferentes. Pues a veces el que desarrolla la documentación es el diseñador. Otras veces es calidad, con inputs de los ingenieros. En otras empresas es el becario que se ha contratado y él es el que intenta recopilar la información de diferentes partes con la pérdida de tiempo que ello supone. Y además de la forma que ese becario le ha surgido, ¿no? Es decir, sois un mundo cada uno. Pero lo imprescindible, lo más importante es que os paréis. O sea, que al final la inercia nos lleva a, seguimos heredando todo el contenido que llevábamos desde hace 20 años y como el día a día nos come, pues sí, un configurador quiero y pásame toda la documentación esta. Llega al punto de, no, para y haz esa reflexión de optimización del proceso. Adáptalo a tu empresa y además ten en cuenta qué necesidades actuales tienes y cuáles son las futuras, ¿no? Entonces, sin esta reflexión posible, sin esta reflexión que tenéis que hacer, es muy probable que estéis trabajando sobre un modelo reactivo, que supone un sobreesfuerzo constante para tu equipo y además que el resultado no alcanza la calidad deseada, ¿no? O sea que un buen manual de instrucciones es el valor añadido que le dais a vuestro cliente, pero detrás de eso hay un proceso, ¿no? Entonces, el objetivo de este webinar y lo que nos gustaría que os llevarais del mismo es que el manual de instrucciones no es cualquier cosa, ¿vale? Tiene su valor y exige esfuerzo y detalle y estandarizar. ¿Para qué? Para poder alcanzar ahorros, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Lo mismo que dedicáis tiempo y esfuerzo al diseño y la fabricación de la máquina, tenéis que alinearlo el manual de instrucciones. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, para conseguir ese valor añadido no voy a entrar en procesos y en estandarización y todo eso y en metodologías Lean, porque eso ya es otra cosa, pero vamos a tratar contenido completo. ¿Qué contenido tenemos que desarrollar según el perfil de usuario? Una buena presentación y hablaremos de la identidad visual corporativa. Vale. El contenido. Bueno, pues esperado que hemos llegado ya a este punto, ya sabemos todos que hacer el manual no es algo aleatorio, que cada uno decide poner. Es decir, espero que ninguno estéis allí en ese punto de, pues yo explico un poco la máquina, pongo 4 datos técnicos, 3 operaciones de mantenimiento y ya, sale mi manual. Realmente espero que no estemos ahí. Tampoco, como ha dicho antes Ana, tampoco el contenido es solo lo que dice la directiva, porque es muy genérica e interpretable, sino que hay que investigar cada una de las normas que hemos puesto en nuestra declaración que nuestra máquina cumple. ¿Vale? Y además, cada una de esas normas nos dice qué información tenemos que darle al usuario. La evaluación de riesgos es otra que a veces no se tiene en cuenta. Entonces, hay que coger la evaluación de riesgos, hay que extraer de ahí los riesgos residuales y hay que meterlos en su lugar correspondiente dentro del manual. ¿Cuál es la conclusión para un contenido completo? Que tiene varias fuentes, que tenemos que ir a cada una de las fuentes, rascar a ver qué nos piden y ponerlo. A veces igual diversas fuentes nos dicen lo mismo, perfecto, ya lo tenemos hecho. Que el contenido no es lo que cada uno crea que tiene que poner de manera aleatoria y que exige un trabajo laborioso e importante, aunque lamentablemente pues, está poco valorado, pero hasta que pasa algo. Yo aquí voy a volver a insistir, aunque Ana ha insistido mucho en el tema de los accidentes y los incidentes que ha dicho ella, ¿vale? Cuando pasa algo, todo el mundo no queremos que pase, pero cuando pasa algo, lo primero que van a hacer es mirar el manual de instrucciones a ver qué pone, ¿vale? A ver si decía que eso que ha hecho esa persona se podía o no se podía, ¿vale? Entonces ahí tenéis una responsabilidad como fabricantes que no hay que descuidar, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero por lo menos hay que ser consciente de que hay que poner, hay que tenerlo en cuenta y que todo esté explicado, lo que ha dicho Ainara, ¿vale? Según el contenido tiene que estar completo, según el perfil de usuario, ¿vale?
Entonces, bueno, con cuidado con todo eso. Perdón. Está muteada. Perdón. Perdón, Ainara estaba está muteada. Eso Sí, es. ya estoy. Vale. Bueno, todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora vamos a optimizar no el proceso, sino que, bueno, cada uno decidirá si quiere optimizar el proceso de desarrollo, sino optimización del contenido. Entonces también exige una reflexión. Es decir, ¿hacemos cada manual de manera diferente? O si nuestras máquinas son ligeramente parecidas, hay que pararse a pensar, bueno, si esta tipología de máquinas familias tiene estos componentes que son comunes, pues igual podríamos describirlos de manera independiente para que los podamos reutilizar. ¿Cuáles podríamos hacer? ¿Qué características tendríamos que poner ahí? Pues igual reunimos en una parte del manual las características que hay que poner diferentes cada vez para tenerlas focalizadas en un sitio, y lo que es común siempre lo dejamos ahí. Bueno, pues hay que hacer ese análisis, ¿no? Entonces, esto exige tiempo y es lo que a veces no queréis dedicar y empezar a sacar como churros, pero lo que hemos dicho antes, reflexión, hay que pensar, hay que invertir ese tiempo en identificar las partes que son iguales y las partes que son diferentes. Y entonces actuamos. Es que claro, ahora parar y hacer más tiempo en desarrollo de un manual que el que llevamos haciendo hasta ahora es que no lo veo. Ya claro, no lo ves ahora, pero es que esto se ve a largo plazo. En el primer manual dedicas un poco más de tiempo. En el segundo manual igual ya empiezas a percibir que ya tienes un ahorro, porque ya empiezas a reutilizar cosas. En el tercero, más. En el cuarto ya ni te cuento. Quinto, o sea, eso ya se ve a largo plazo, pero hay que hacer un acto de fe que realmente el tiempo baja. Y baja el tiempo, baja el coste. Por otro lado, otro de los temas que nos soléis decir es el gasto en traducciones. Ya claro, es que gasto en traducciones tanto, claro, porque es que cada vez redactas de una forma diferente. Quieres decir lo mismo y lo redactas tú esta vez y mañana lo redacta otro. O le he añadido otra línea más, pues por meter, ¿no? Bueno, pues a traducir todo. Con este sistema de me paro, analizo qué cosas tengo iguales, qué cosas tengo diferentes, cuando mandas a traducir a la traductora, si las cosas que son exactamente iguales se han conservado, lo que hace es un descuento de traducción, porque detecta que ya está traducido en su día y que es exactamente igual. ¿Vale? Entonces, nos hemos ahorrado costes de traducción y por otro lado nos hemos ahorrado tiempo a medio plazo en el desarrollo del manual. ¿Vale? Pero es que al final ese ahorro de tiempo, ¿qué podemos hacer? Invertirlo en mejoras en el manual, bueno, ya, o lo que la empresa decida que hace con ese tiempo extra que ahora te sobra, ¿no? Sí, aquí yo voy a hacer referencia a uno de los servicios que nosotros ofrecemos como expertos en documentación técnica industrial, es y que tenemos ahí el IT Service, el departamento de informática. Nosotros también tenemos un producto que es un compositor, que al final es una aplicación, que lo que decía Ainara, hay que reflexionar y ver las partes del manual, esas que son comunes para el resto de máquinas o de familias o de tipos o de lo que sea, de manera que luego puedas componer utilizando todo eso que ya no tienes que hacer, ¿vale? Entonces, lo que decía también Ainara, hay que invertir un poco de ese primer tiempo para luego a la larga reducir mucho el tiempo de desarrollo. Muy bien. Bueno, vamos a orientar el manual al usuario. No todas las documentaciones se preparan de la misma manera. Entonces hay que pensar quién va a ser el usuario de nuestra documentación. ¿Qué perfil va a tener? ¿Va a poder entender lo que hemos escrito? ¿Estamos siendo muy teóricos, muy ingenieros y el usuario no va a entender nada de esa parte técnica y se va a perder? Yo me llego a encontrar fórmulas matemáticas dentro del manual. Mi pregunta es, ¿va a ponerse con un lápiz y un papel a desarrollar esta fórmula matemática? Pues hombre, yo creo que no. Pero bueno. ¿Hay figuras que apoyen el proceso para que resulte más fácil, más didáctico? Tenemos que tener claro quién es el usuario destino, ¿vale? Para redactar la documentación y prepararla pensando en él. Es un requisito de la propia directiva, pero deberíamos pensar e ir más allá. No solo lo que tenga que contener a nivel legal, sino que el usuario tiene que entenderla. No tiene que incluir más información de la necesaria, aunque a nosotros como ingenieros y como diseñadores de la máquina nos parezca vital.
También es importante pensar dónde se va a utilizar esa documentación, el contexto. ¿Va a ser en una oficina? ¿Va a ser en un taller? ¿Va a estar incluida en un vehículo? Bueno, hay que pensar en eso. Además, ¿qué tipo de producto se trata? No es lo mismo hacer un manual de producto que hacer un manual de instrucciones de un centro de mecanizado que hacer un manual de montaje de un ascensor. Javier. Ahora, vale. Aquí os voy a presentar yo un caso de éxito que nosotros hemos tenido con una empresa, bueno, con la empresa Irude, que es lo que podéis ver ahí. A la izquierda lo que vemos es su manual original, ¿vale? Y a la derecha es una propuesta que nosotros les hicimos al principio, ¿vale? Irude, que es una empresa que está aquí en Guipúzcoa, que está en Aduna, que son, bueno, son especialistas en los sistemas de seguridad de elevación y tal. Entonces, pasamos de puro texto, ¿vale? Que nadie lee, pasamos a una propuesta más gráfica, más un paso a paso, que el paso a paso lo tenían ellos, pero nosotros más, entre comillas, más bonito. Y luego, al final lo que ha quedado es así, ¿vale? Entonces, para que veáis, ¿vale? De lo que se llega a convertir a de lo que venía. ¿Ok? Bueno, voy a ir un poquito rápido porque se nos está echando el tiempo encima y nos quedan algunas cosillas. Entonces, hasta ahora hemos hablado del qué información tiene que estar en el manual y ahora vamos a hablar de cómo. Y para ello lo hemos resumido en 3 puntos. Una, los criterios de redacción. Tenemos que eliminar los verbos modales, el deber, el poder, el querer, saber. No hay que dejarle al usuario que decida si debes puentear no debes puentear la seguridad de la máquina o, bueno, debo, pues, pero ¿y si lo hago? O sea, esa imprecisión en la orden, cuidado. Eliminar el tiempo futuro de la redacción. Es decir, nos encontramos con muchos que estáis redactando como si la máquina no se hubiese fabricado todavía. Llevará montado un electromandrino, mecanizará piezas pesadas. ¿Qué pasa? ¿Que la máquina no es la que tengo aquí? ¿Vale? Eliminar información extra, por favor, que no aporta valor y solo llena páginas y páginas. Apartados que parecen que han sido extraídos de trípticos comerciales. Hablamos de las ventajas del servicio SAT de nuestra empresa o de las ventajas de esta máquina frente a la otra. Al final hay que ponerse en el lugar del usuario que tiene la máquina ya montada en su taller. Entonces, ¿realmente le tienes que vender algo? No le tienes que vender, vete al grano, directo, ¿vale? Que no haya confusiones. Por otro lado está el aspecto visual del manual. Hay veces que nos encontramos con manuales que solo con verlo ya te da pereza ponerte a leerlo. Eso a nosotros, que encima somos documentalistas. Ya te digo a otro de fuera que no está acostumbrado a tener un manual delante, la pereza que le da. Textos sin estilos, interlineados muy pequeñitos, letra muy junta para que quepa en una página, ninguna ilustración, fotografías que son de los años 80 y ya te haces una idea de, bueno, de la tipología de gente que hay detrás, ¿no? Que no tienen estilos definidos, es decir, hay guiones de un tipo en una página, guiones con una tabulación de otro tipo en otra página. Bueno, pues hay que cuidar eso, ¿vale? Y luego, por último, y más importante, que le he preparado un slide propio, eso es, el idioma. Le he preparado un slide propio porque es un tema que genera bastante controversia. He puesto ahí un pantallazo de lo que dice la directiva, ¿vale? Y sé que las traducciones son un gasto muy importante y que muchos intentáis ahorraros ese punto. Entonces, la directiva nos dice que el manual de instrucciones se tiene que redactar en una o varias lenguas oficiales del país de utilización. Y para que pongáis el manual original, entre comillas, en el manual, la portada, el fabricante o su representante autorizado han tenido que comprobar el manual. Es decir, que lo quieres lo quieres redactar en chino, pues vale, pero que tú o tu representante autorizado lo haya comprobado. ¿Qué pone en ese manual? ¿Vale? Es decir, aquí en España muchos preguntáis, ¿pero lo tengo que redactar en español o lo puedo redactar directamente en inglés y así me ahorro la traducción? Pues depende. Si tu nivel de inglés es nativo, al igual que podría ser redactado en español el mismo nivel, podría ser. Pero tenéis que ser conscientes de que si en un futuro hay que traducirlo a otro idioma, el idioma original, español o inglés, tiene que ser perfecto y no dejarle al traductor la interpretación de lo que queréis decir, porque eso lleva a accidentes y a confusiones por parte del usuario.
La traducción del manual original, sí, cuando lo traduzcáis, tiene que ir claramente identificada. Y además de ese manual traducido, tenéis que entregar el manual original, ¿vale? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Aquellas instrucciones de mantenimiento que están destinadas a personal cualificado, especializado, que lo tenéis que habilitar vosotros o vuestro representante autorizado, no tienen que suministrarse en la lengua o lenguas del país de utilización, sino que pueden proporcionarse en la propia lengua que comprenda dicho personal. Pero, eso sí, tienen que estar muy, muy identificadas dentro del manual. Y esto no suele ser habitual. ¿Vale? Entonces lo he puesto como excepción, pero es un caso extraño. Entonces, ahora os vamos a mostrar, Javier, algunas cosas que nos encontramos de aquellos fabricantes que pensáis que podéis redactar en inglés. Sí, sí, sí. A mí me dice mucho, pero Javier, vamos a hacerlo en inglés ya directamente y ya está. Porque yo tengo un inglés nativo. Bueno, nativo, cuidado. Estos son unos ejemplos que nosotros hemos encontrado de manuales de empresas, ¿vale? Que veis aquí, pues, la traducción del inglés del castellano y luego he puesto cosas que no se ha puesto la traducción de inglés nativo, entre comillas, que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Si no somos capaces de redactar en inglés, no vamos a redactar en inglés. Es mejor redactar en castellano y luego hacer una traducción especializada, ¿vale? Son solamente unos ejemplos. Venga, siguiente. Vale, vamos a pasar al último punto para darle ese valor al manual, ¿no? Que es la identidad visual corporativa. La mayoría de vosotros ya sabemos que cuidáis la imagen de vuestras máquinas cada vez más, los carenados, las placas, contratáis a empresas de diseño para que vuestras máquinas lleven esos diseños novedosos y resalten con respecto al de la competencia. Y además vuestros clientes empiezan a valorarlo, tanto de vuestra máquina como de cualquier elemento que llegue de vosotros. Ya saben que llegan con ese sello personal, ¿no? Y eso os da imagen de solidez, de confianza y de que cuidáis los detalles. ¿Qué sucede si hacéis todo eso, pero sin embargo luego entregáis una documentación sin ese mimo? De cualquier manera y cada vez de una manera diferente y con fotografías anticuadas. Bueno, la respuesta a vosotros mismos, ¿vale? Estamos en un mercado cada vez más competitivo y se ha normalizado el hecho de que la venta no acaba en la aceptación de una oferta ni cuando la máquina llega al cliente. La fidelización es lo importante y hay que seguir cuidándole al cliente. Que tenga a mano un manual de instrucciones profesional es clave. Sabrá instalar, manejar, mantener tu máquina de una manera segura. Esto va a alargar la vida útil de tu equipo, este es tu propio beneficio, pero eso le va a hacer al cliente volver a comprar otra máquina de vosotros, ¿vale? Entonces, resumiendo, la identidad corporativa es la forma en que nuestro público objetivo nos percibe. Por lo tanto, una excelente imagen corporativa es en la permanencia de la marca en la mente de nuestros clientes es súper importante. De ahí surge la importancia de mantenerla fortalecida. Te tienes que destacar con respecto al de al lado, porque ahora ya casi estáis rozando el hacer las máquinas iguales. Entonces, ahora Javier nos va a explicar un poquito, nos va a dar ejemplos de este punto, ¿no? De la identidad visual corporativa. Sí, al final cosas que nos vienen los clientes y nos dicen que, bueno, llegamos un poco también al principio, ¿no? Que no está todo estandarizado al hacer la documentación, sino que la hace el que le toca, al diseñador, al ingeniero, al de calidad, al de tal, que lo hacen con toda su buena intención, pero uno pone el logotipo que más le gusta o de tamaño no me entra bien, pues lo pongo más pequeño, ¿vale? Hay otros clientes que a mí me dicen, pero Javier, nosotros, no te preocupes y tal, tenemos una plantilla y es divina, ya, pero esa plantilla, ¿qué? La tienes tú, la tienes en tu ordenador, la actualizas tú y nadie se entera porque la tienes en tu escritorio, no hay trazabilidad, nadie... Bueno, hay que tener un poquito cuidado con todo eso. Vamos a pasar a la siguiente, que son ya los beneficios, ¿vale? Todo esto que os hemos contado, ¿vale? De cómo hacer, de cómo... Todos los beneficios, ¿vale? Al final todo esto redunda, pues, lo que ponemos ahí, ¿vale? Se redunda en una correcta instalación del equipo, se redunda en que, como se ha instalado bien, no te preguntan, no te llaman al servicio técnico porque ha habido problemas en la instalación, porque se ha instalado bien,
¿vale? Redunda en que el manual está allí en casa del cliente y la gente lo ve y le dice, oye, que no, ¿por qué no? Qué bonito, ¿no? Es un valor añadido, ¿vale? Lo que antes ha dicho Ainara. No hay que poner más información de la necesaria, ¿vale? Eso es otra cosa de la que también solemos incidir mucho. Vuestros manuales, los manuales vuelan, están. Todo el mundo tendréis documentación, manuales de vuestra competencia. Cuidado también con ese tipo de cosas, ¿vale? Lo que pongo también aquí es un argumento de defensa en caso de accidente. Bueno, sí, lo que hemos comentado y no vamos a incidir ya mucho más. Os vamos a presentar, al principio os hemos dicho que os íbamos a presentar un par de casos de éxito, ¿vale? Hemos visto el tema de Irudec, ¿vale? Esto es un KSB, viene de la webinar que anteriormente hicimos también con AFM, que yo os invito a que ellos participaron como ponentes también, y si queréis ver, entráis en nuestro canal de YouTube y está la webinar ahí, ¿vale? Y la podéis descargar. Es una webinar que realizamos sobre la documentación con un valor añadido, ¿vale? KSB es una empresa que está en Zarauz, se dedica a hacer servicios de contraincendios, con lo cual son unos equipos muy críticos que tienen que funcionar cuando todo está en las peores condiciones, cuando está incendiándose, cuando ha habido accidentes, ¿vale? Y siempre tiene que funcionar ahí. Entonces, una de las cosas que nos comentaron a nosotros es que recibían muchas llamadas porque los equipos no se instalaban bien, porque no lo instalaba la propia empresa, sino eran empresas ajenas y no tenían un manual de instalación correcto y no estaba claro, ¿vale? Entonces, bueno, todas las instrucciones eran confusas, etc., ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ellos, ¿vale?, han notado de la documentación que realizamos nosotros, han reducido el tiempo, las llamadas que han recibido, pero muy notablemente. El siguiente caso de éxito fue Derlo Group, ¿vale? Ellos iban a sacar un nuevo servicio de mantenimiento y entonces nos pidieron ayuda para hacer un proyecto de colaboración, ¿vale? Había que hacer, porque no tenían hecho en principio nada, al ser un servicio de mantenimiento había que estandarizar todas las tareas de mantenimiento porque tenían unas por aquí, unas por allí, el conocimiento lo tenía una persona, la otra estaba, entonces había que recoger todo eso y estandarizar la documentación, ¿vale? Con eso también utilizaron la misma documentación para reducir los costes de formación, ¿vale? Porque la documentación estaba perfecto, daban una imagen de profesionalidad, ¿no? De cuando iban allí, pues ya iban con todas las tareas de mantenimiento, con un checklist, con un tal, ¿vale? Y luego esto lo plasmaban, lo transferían como conocimiento de ERLO, ¿vale? Con una documentación avanzada. Entonces nosotros las acompañamos, las asesoramos, les apoyamos en hacer todo ese desarrollo de documentación. Y ya por último, pues vamos a mostraros unas buenas prácticas. Eso es. Ya es un poco para cerrar, ¿qué os sugerimos? Evidentemente, si nos ponemos a hacer todos los puntos, necesitaríamos muchas más slides, pero bueno, estar al día con las normas armonizadas, que es lo que hemos dicho antes, revisarlas, mirar el contenido. Otra podría ser hacer una plantilla con la imagen corporativa y los estilos, accesible para todo el mundo de la organización. Redactar de manera clara y directa, por favor. La calidad no se mide por el peso del manual, que muchos decís, es que mi manual tiene 400 páginas. No. O sea, claro, conciso, poca información, muy visual, que no se aburra al usuario, que le entren ganas de mirar el manual y no de tirarlo a la papelera o de calzar la mesa. Ilustrar con figuras generales, aprovechar, reutilizar de unas máquinas a otras, todo lo que podáis, y redactar en español para evitar traducciones erróneas, ¿vale? A no ser que tengáis a alguien dentro de la empresa que sea nativo. Y ya, bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero agradecer vuestra asistencia y tiempo en escucharnos, que a veces este tema resulta un poco aburrido. Esperamos que por lo menos os haya servido para revalorizar el manual de instrucciones, que era el objetivo de este webinar, darle la importancia que tiene, que os hayamos ayudado con algunos puntos sobre los que empezar a trabajar. Espero que ahora no organicéis una revolución en vuestra empresa o empecéis a echarle la bronca al de documentación, sino, bueno, un aprendizaje, como hemos dicho antes, una reflexión y vamos a ver qué hacemos a partir de ahora. Ahora le paso la palabra a Ana para que nos diga si hay alguna pregunta. A ver.
Sí, buenas. Nos volvemos a Hola, John, recuperar perdona. nosotros. Sí, tranquilo. John. Sí que hay un par de preguntillas en el chat. Alguna más para vosotros y otra más para Ana. Así que nada, empezamos. Comentaba Jorge Sanz. Dejamos de compartir pantalla, porque igual yo en alguna quiero compartir la mía. Así, Vale, mejor, gracias. perfecto. Vale, comentaba Jorge Sanz que, bueno, que las normas armonizadas son muy útiles, pero no son obligatorias y que no hay que nombrar las normas que no ha utilizado en la declaración de conformidad. Que, bueno, es un poco ambigua esa parte, pero bueno, contala. A ver, la eterna lucha, ¿no? ¿Las normas son obligatorias cumplir o no son obligatorias cumplir? Las normas al final son documentos técnicos que no tienen obligación de ser cumplidos. Son documentos técnicos que nos ayudan. Lo que es obligatorio cumplir, eso siempre lo vamos a decir, son con las directivas o en su caso la transposición a la legislación española Real Decreto, pero como vamos a Europa, pues con la directiva. ¿Qué es lo que sucede? Que en el Diario Oficial de la Unión Europea se publican normas las cuales nos dicen si están armonizadas con una de estas legislaciones de obligado cumplimiento. Normas armonizadas con la directiva de máquinas, las cuales otorgan presunción de conformidad con uno, varios o todos los requisitos de la directiva de máquinas, que es la que realmente es obligatoria cumplir. Es mejor apoyarse en las normas armonizadas a la hora de diseñar una máquina o de realizar la documentación de una máquina. ¿Por qué? Porque nos otorga esa presunción de conformidad. ¿Por qué? Porque a la hora de verificar una máquina somos conscientes que hasta propios inspectores, se basan, nuestros propios clientes, se basan en lo que dice una norma armonizada. Luego, ¿es obligatorio cumplirlas? No, pero que si no las cumples vamos mal, pues sí, porque al final son los documentos técnicos base que tenemos a la hora de cumplir con la directiva. Entonces, en cuanto a citarlos o no en la declaración CE, a no ser obligatorias, claro que no es obligatorio aquí más que nombrar las directivas si queremos, pero poner, y de hecho la propia declaración CE nos dice, ¿no? Incluir en las normas armonizadas que se han aplicado en el diseño de la máquina. Pues es mejor incluirlas que no incluirlas. Es nuestra recomendación y siempre lo vamos a apoyar así, por experiencias. Perfecto, aclarado. Otra pregunta de Anne Murillo. ¿Existe algún listado detallado de los puntos obligatorios que deben ir en un manual de instrucciones? Ojalá. A ver, al final lo que tenemos es a ver, por un lado la directiva, que es la de obligado cumplimiento, establece en el punto, voy a compartir pantalla un segundito, establece, a ver que encuentre ahora la pantalla que quiero compartir. Perdonad, ahora. ¿Ves pantalla así, no? Se ve, ¿no? La Yo por pantalla. ahora no lo veo. ¿No lo ves? Por ahora te veo a ti solo. Algo hecho mal. Compartir. Ahí, ahora. Sí. Por un lado, tenemos este punto de aquí que es obligatorio, el punto 1742 de la Directiva de Máquinas, que establece los contenidos y los requisitos que debe cumplir un manual de instrucciones. Pero ¿qué sucede? Que lo dice de una manera muy amplia. ¿Por qué? Porque la Directiva de Máquinas aplica a una tipología inmensa de máquinas, entonces no puede concretizar. Por otro lado, tenemos esta norma de aquí, la ISO 20607 del año 2019, que es la particular de manuales de instrucciones. Es la particular. Entonces, aquí tenemos, digamos, un índice bastante extenso, bastante claro, y está acorde y armonizada con la Directiva de Máquinas, bastante extenso de cómo tenemos que redactar un manual de instrucciones en cuanto a formato y requisitos técnicos de contenido. Y lo que no nos tenemos que olvidar es que luego tenemos normas aplicables a nuestras máquinas, que no están incluidas aquí, que quizá concretizan un poco más algún requisito. Entonces hay que hacer un trabajo un poco, igual hay listados por ahí, yo no digo que no, pero la recomendación es hacer
algo particular para la máquina que yo produzco con las normas que me son de aplicación. Hacer ese trabajo previo de coger qué normas me aplican, qué dicen esos listados o qué dicen esos capítulos de información para la utilización y realizar ese listado de requisitos. Nuestra forma de trabajar, al igual que seguro hacen los compañeros de Géminis, al menos es esa, recoger cuál es toda la normativa que está alrededor y a partir de ahí ver qué contenidos tenemos que poner en el manual de instrucciones. Entonces, dando respuesta, el listado más concreto, el listado más elaborado que tienes es este, que da cumplimiento o otorga presunción de conformidad con lo que dice el anexo 1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Es genérico porque también aplica a todos los manuales de instrucciones, pero aquí tienes un listado detallado y luego a partir de ahí ir viendo qué otro tipo de normas aplican al diseño de tu máquina. Y dejo de compartir. Ha quedado claro, ¿no? Más o menos. Sí, sí, no se puede dar una respuesta más clara sin saber a qué máquina nos estamos refiriendo y demás. Entonces, lo más concreto que hay es la de la 2607, que es la más actual, que es una norma nueva y bueno, aclara bastantes conceptos en ese sentido, ¿eh? Vale, preguntillas rápidas. ¿La entrega del manual de instrucciones al cliente en digital o en físico? Esto también lo aclara la 2607 y hasta ahora no estaba del todo claro si hacerlo en digital era suficiente. Ahora se aclara que sí, es suficiente. Sí, la 20607 establece que el manual siempre debe acompañar a la máquina, pero que se puede dar en un soporte digital. La revisión del reglamento de la directiva de máquinas o el futuro reglamento de máquinas también es uno de los puntos que se están revisando ahora para que a futuro se aclare o se concretice que el manual va a poder ir en soporte digital, pero bajo la 20607 y además ya nos dice que si en CD, en USB, en un link colgado en un servidor, sin problema. Se permite. Vale. Aunque la directiva de máquinas dice que al menos las instrucciones de seguridad, creo que dice, se recomienda que vayan por escrito. Vale. Manual de operación, ¿se puede separar del de instrucciones? Es que el manual de operación es el mismo que es Debería parte del manual de instrucciones. Muchos de vosotros separáis el manual de instrucciones, el manual de operación, manual de usuario, manual de mantenimiento, esquemas. Al final son todos documentos, partes del manual de instrucciones, van en el mismo paraguas, es el manual de instrucciones. Sí, al final el contenido que tienes que reunir entre todos esos manuales es el mismo que si lo haces todo en uno. Sí. Y es el contenido que proviene de todas las fuentes que hemos comentado antes, ¿no? La directiva, la 20607, la norma tipo C aplicable a tu máquina, todo eso. En concreto creo que es la 20... ¿Me oís, no? Sí. Vale. La 2607 que te dice que si está formado el manual de instrucciones por varios tomos o volúmenes, tienen que estar claramente identificados, ¿no? Efectivamente. Vale. Efectivamente. La norma 26107 establece eso, que si tenemos varios... O sea, primero aclarar el concepto. Es que el manual de operación o el manual de mantenimiento es parte del manual de instrucciones. Tiene que ir bajo el mismo paraguas e identificar a cada uno de ellos, como bien está comentando ahora mismo Ainara, bajo lo que es el manual de instrucciones. Vale. Joder, están entrando un montón de preguntas ahora, no sé si se nos está yendo un poco de tiempo. Bueno, hay un par de preguntas que sí que son para Géminis, que bueno, han entrado en privado, pero sí que se las voy a plantear porque creo que son interesantes. Una es, ¿qué necesitáis para hacer un manual de instrucciones? Pues es muy interesante, la verdad. Nosotros, nuestro proceso de colaboración, bueno, primeramente cuando empezamos en fase de oferta, lo que os solemos pedir es ¿qué tenéis y qué queréis? No es lo mismo no tener nada y querer un manual de instrucciones completo que tener ya un manual de instrucciones que entonces lo que hacemos es, os lo pedimos, lo analizamos, vemos si de ahí podríamos rascar algo para poder sacar un manual de instrucciones y en función de eso se lanzaría la oferta. Estudiamos vuestros modelos 3D de la máquina para ir un poco entendidos a vuestra empresa. Ya haríamos una visita con vosotros, nos explicaríais la máquina,
y con eso os haríamos preguntas y empezaríamos a generar el manual. Haríamos en varias sesiones porque si no es demasiado intenso, como Ana y yo pueden decirlo, ¿no? En una primera sesión hablar de descripción de qué cosas necesitas, de mantenimiento, pues yo creo que hay que dedicar una jornada completa al mantenimiento, que se suele hacer cuando llegamos ya a esa parte. Entonces, bueno, vamos desarrollando capítulos, os los vamos pasando para que vosotros reviséis y nos digáis si vamos bien encaminados con lo que vosotros pensáis, pero siempre os intentamos dirigir, ¿eh? Luego ya lo que vosotros queráis hacer ya es otra cosa, pero sí intentamos que la información sea escueta, sea directa, sea orientada al usuario. Muchos os decís, es que habéis quitado un montón de cosas y es que parece tan ligero. Sí, es que al final el que lo va a leer lo tiene que entender, ¿no? Bueno, y luego ya hacemos otra sesión de mantenimiento en el que vamos con una tabla ya que nosotros os proponemos, ya sea parte que viene de vuestra documentación o parte que incluimos nosotros por nuestra experiencia. La chequeamos con vosotros, hacemos una sesión de brainstorming porque muchos ni tenéis claro tampoco qué queréis poner en la parte de mantenimiento. Y desarrollamos esas fichas que ha comentado Ana, ¿no? De cada operación de mantenimiento, qué tiene que llevar, cómo tiene que estar la máquina, cuál es el proceso. Nos lo contáis in situ, nosotros lo grabamos y luego ya lo volcamos todo en formato, en papel, lo ilustramos con las figuras que solemos sacar de vuestro 3D y os lo pasamos a revisar para que le deis el check. No sé si he respondido. Perfectamente. Vale, no sé, Ana, hay más preguntas en el chat, no sé si... Echamos, es que son ya y cuarto, las podemos echamos responder una por más privado luego, y echamos una más y luego el resto a los que quedáis pendientes os vamos a responder de manera privada. ¿De acuerdo? Vale. No sé por cuál empezar por orden cronológico, ¿eh? Sí. Una gran duda que se nos genera habitualmente es qué información técnica debe incluirse obligatoriamente. Me refiero a diseño, montaje, los clientes piden conjuntos de montaje y todo, pero en las empresas somos un poco reticentes a entregar sus conjuntos y demás, ¿no? Pues por el hecho de compartir el know-how y demás. ¿Hasta qué punto hay que entrar ahí, no? Hombre, es evidente que no tenemos que entregar. Al final hay un capítulo que es descripción, donde se piden todas las descripciones, planos, imágenes, gráficos, todo lo necesario para que el usuario comprenda bien el funcionamiento y las partes que tiene la máquina. Pero no hay que darle hasta el último tornillo. O sea, eso nos lo tenemos que guardar para nosotros. Acordaros que todos los planos con especificaciones, etcétera, 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 que demuestren temas de seguridad, lo tenemos que guardar nosotros en nuestro expediente técnico de fabricación. Al usuario una parte descriptiva que le ayude a comprender las partes de máquina, para qué son, para qué sirven, cómo funcionan y poquito más. O sea, no conjuntos, semiconjuntos, etcétera, etcétera, a no ser que sea para entrar a una operación de mantenimiento preventivo o porque influya mucho en el funcionamiento de una parte, no le vemos mucho sentido. O sea, bueno, habrá que ver cada caso, ¿eh? O sea, porque yo estoy hablando en general, luego hay que ver cada uno de los casos de forma concreta, pero no le veo mucho sentido a que demos los 1000 despieces de nuestra máquina. Es nuestra máquina, no es la de él. O sea, es nuestro diseño, no es... Como truco, yo creo, aquella información que tienes que dar para que el usuario pueda hacer el mantenimiento preventivo sencillo de máquina y demás, obviamente lo tienes que dar donde es la localización de esas tareas, la información, qué tipo de repuestos tiene que usar, todo eso lo tienes que dar. Pero si entramos ya en mantenimientos, por ejemplo, correctivos mucho más profundos y no quieres dar toda la información porque te supone un poco compartir información delicada, pues un truco puede ser el decir que hay ciertas operaciones de mantenimiento que el usuario no puede hacer y que tiene que hacerlas el fabricante de la máquina y entrar hasta ahí. Entonces, todo depende de lo que quieras dar o no dar. Si hay tareas que tiene que hacer el usuario, tiene que tener la información. Si no quieres que tenga la información, pues tendrás que decir que el usuario no está habilitado para hacer esas tareas. Y vamos, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque se está yendo mucho el tiempo. 4 cosas, así como despedida, que os quiero decir. Una, que vamos a recopilar todas esas preguntas y cuando os pasemos el link de la presentación, o sea, el link de la jornada junto con la presentación, pasaremos las respuestas de todas estas preguntas que no nos deja
no nos gusta dejar los temas sin dar respuesta ni resolver. Otra cosa que os quiero decir, bueno, es agradecer a Géminis. Creo que ha quedado claro pues, que dominan a la perfección el cómo componer y realizar de forma adecuada un manual de instrucciones. Y bueno, pues agradecerles sus experiencias que han contado a lo largo de este ratito. Otra que os quiero decir es que el próximo 17 de enero daremos comienzo con la cuarta jornada de este ciclo de seminarios de seguridad junto con Smersal, hablando de las normas de micros de seguridad, puesta en marcha y las novedades que trae la norma 60204-1 sobre el equipo eléctrico. Y por último, bueno, acordaros de nuestro servicio premium de seguridad, que os apuntéis, que está muy bien, y agradeceros a todos el haber estado este ratito con nosotros y bueno, pues que os apuntéis al siguiente webinar. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias.